teniendo una tasa de ahorro interno mayor que su tasa de inflación, China seguirá siendo superavitaria en cuenta corriente y seguirá acumulando reservas, a menos, y ahí nos beneficiaría a todos, especialmente a nuestra región, a menos que China haga lo que los países desarrollados han hecho históricamente. Cuando acumulan mayor ahorro que se requiere para su inversión, los ponen en forma de capital, invierten en el exterior. Y ya está China empezando a exportar capital y empezando a importar en el exterior, pero todavía puede hacerlo en mayor proporción para cubrir, para cerrar esa brecha tan grande entre su ahorro interno, que es mayor que sus formación de capital, y que se espera que en 2017 empiece a minorar. Eso también me lleva como al dato de la formación de la última hilera, la formaciones brutas de reserva internacional. En 2008 China tenía 1.900.000 millones de dólares de reserva. Para 2012, este año se calcula que eran de 3.7 billones. Y si sigue la tendencia, aunque vaya mejorando un poco, que se vaya aumentando el consumo interno y se reduzca el superávit que puede estar corriente con el exterior, China tendría que llegar en 2017, no tendría, eventualmente llegaría a una descomunal cifra de acumulación de reserva de 6.3 billones de dólares. Es decir, 6.3 billones de dólares es el Producto Interno Bruto de México más algo más. Producto Interno Bruto de Brasil. No, es el tamaño de la reserva que se supone que va a caracterizar a este país. Ahora, ¿y qué pasa con el verdadero largo plazo? Recuerda lo que decía Keynes con el largo plazo. Él decía, el largo plazo no es importante porque en el largo plazo todos vamos a estar muertos. Entonces, depende cómo lo vean ustedes. Pero el largo plazo, que es el 2030, se deriva, y aquí quiero poner el énfasis político que tiene este episodio de la historia contemporánea de China. En 2010 se cumplieron 30 años de que China entró a los organismos de Bretton Woods, Banco Mundial y Fondo Monetario. China había recuperado, la República Popular había recuperado el asiento de China en las Naciones Unidas en octubre de 1971. Todavía vivía Mao Zedong. Bueno, fue hasta 9 años después, ya después de muertos Mao Zedong y los demás líderes de la primera generación de comunistas chinos, que finalmente ese país decidió hacer valedero su derecho a entrar a los organismos de Bretton Woods. ¿Por qué? Porque hasta 1980 decidieron que iban a cambiar su política económico y social. Y el Banco Mundial desde entonces a la fecha ha jugado un papel muy importante en las relaciones con ese país. Esto llama mucho la atención cuando uno le habla esto a los jóvenes en México o en otro país. Los jóvenes que repudian constantemente al Fondo Monetario, el Banco Mundial, o sea, instituciones conservadoras, no se imaginan la colaboración tan estrecha que un país comunista como China, o por lo menos nominalmente comunista, tiene. Robert Zoellick, que ya salió del banco, y su contraparte, Greenway, es presidente de esa fundación que está aquí mencionada, dijeron en esa reunión de los 30 años, vamos a hacer un estudio nuevo, pero ahora sí lo vamos a hacer por staff técnico chino y staff técnico. Y la primera presentación de estudio lo hicieron en septiembre de 2011, en un lugar que en Beijing se llama la colina transformada, las colinas del occidente de Beijing. Beijing significa literalmente capital del norte. Y ahí anunciaron un programa que después se publicaría en la reunión del Fondo Banco, del banco nada más, en febrero de 2012, y todavía es una edición de conferencia. Los libros de esto, porque va a ser 4 libros, salen ahora en octubre, ya se quieran comprar después de ahora al Banco Mundial. Pero lo notable de ese estudio es que técnicos de un partido comunista, con funcionarios del movimiento internacional, plantean 6 grandes líneas de acción que debe hacer el gobierno chino para lograr en el año 2030 que la sociedad china se vuelva una sociedad moderna, armoniosa y creativa de alto interés. Y las 6 líneas, sobre todo la primera, indica claramente que hay que disminuir el papel del Estado y ir más al mercado. La segunda es el papel de las innovaciones, pero con desarrollo de redes.
Y ahí hay grandes problemas, porque China ya tiene más teléfonos móviles que Estados Unidos, en términos absolutos y muy relativos. Hay más blogs en Internet de China al día que en cualquier país del mundo. Todos los días se han envolvido blogs, todos los días, y antes se aparecen otros blogs. La manera como la sociedad civil en China está manifestando sus inconformidades hoy en día es en los blogs de Internet. Entonces, si China va a crear redes internacionales de informática, va a tener que reflejar también su control político, de alguna manera u otra, ¿no? Desde luego, un desarrollo verde, desde luego, fomentar la igualdad de oportunidades, reestructurar el sistema fiscal. China no tiene un sistema fiscal moderno. Y ahí voy a hacer una referencia a la famosa planificación china. Y por último, que no se salga China de ser un actor activo en los flujos mundiales económicos y financieros. Este estudio del banco tiene una introducción que es muy impresionante, porque ahí explica cuál fue el crecimiento chino en los últimos 30 y tantos años. Y un dato que da el Banco Mundial a mí me pareció impresionante. Antes hablaban de 300 millones. El Banco Mundial dice que en estos 30 años China ha sacado la pobreza extrema a 500 millones de personas. 500 millones de personas. Esa es la legitimidad que tiene el Partido Comunista de China. Entrega resultados. Bueno, pero de todas maneras, ese mismo partido, que tiene un control absoluto del poder, está orientando, por lo menos a nivel legislativo, cómo puede avanzar, cómo puede lograr ese gran objetivo si cumple con estas líneas que no son la ortodoxia, son la heterodoxia total. Están llenos de economía. ¿A qué? Alguien llama un capitalismo no de Estado, le llama capitalismo ahorita pasa de dos palabras que me vinieron a la mente: la planificación china. Lo único que en mi opinión ha caracterizado, la única constante, el único común denominador de los líderes que fundaron el Partido Comunista de China en 1921, que formaron un frente unido común con los nacionalistas, que luego fue roto por Chiang Kai-shek, que resistieron la ocupación japonesa por 10 años, que luego se fueron a la guerra civil y finalmente tomaron el poder en 1949. El único común denominador de estos hombres, y después entre ellos fue una lucha brutal, sobre todo porque Mao lo impuso. Mao depuró a su propio partido. Es su objetivo de largo plazo: volver a poner a China en el mapa mundial, porque a muchos se nos olvida que hasta 1700 de nuestra era, de la era común, China era la economía más grande del mundo, y en muchos aspectos Europa la admiraba en su sistema de exámenes civiles de Estado, o sea, la meritocracia, en sus grandes movimientos para organizar políticamente al país, etc. Había una euforia en Francia en el siglo XVII y todo el siglo XVIII sobre lo que era China. Acuérdense simplemente el libro de Voltaire. Voltaire habla de una China espectacular. Luego se les cayó la imagen porque China empieza a radicalizarse. Pero esa es la gran constante de los dirigentes chinos: poner a China nuevamente en el mapa. Y segundo, y ahí ya vienen variaciones: ¿cómo hacerlo? Bueno, se ha cambiado mucho el concepto de hacerlo. El rigor, la planificación central compulsiva desapareció en China. Ya no es compulsiva. Y no lo es simplemente porque los precios ya no se fijan por un plan central, se fijan por el mercado, los precios industriales, los agrícolas, mitad y mitad. Pero ya no es una planificación central compulsiva. Van en el 12 plan quinquenal, pero como les pasó entre el primero y el segundo, que Mao inventó el gran salto para adelante, que fue un desastre, el plan se lo saltaron, hicieron otra cosa. Y hay una frase en chino que se traduce en español que es muy explicativa de cómo lo han hecho. Es una frase de Deng Xiaoping, lo que han recogido ahora muchos funcionarios. Y dice así en español, se diría así: cruzar el río tanteando las piedritas. Es decir, es un ejemplo el chino de crecimiento pragmático por aproximaciones sucesivas. Nunca se plantearon, digamos, con la apertura del 78, es el 10º Congreso del Partido Comunista, noviembre del 78, se plantean las 4 reformas básicas. ¿Para qué? Para modernizar la agricultura y la industria, para modernizar, la agricultura, la industria, la ciencia y la tecnología, y
y la defensa nacional, ¿no? Y la defensa nacional. Y eso lo plantearon como un objetivo. ¿Ustedes creen que hicieron un plan para hacer eso? No, fueron caminando por aproximaciones sucesivas. Se equivocaban, regulaban. Entonces eso yo lo quería presentar ahora. Y la política permitirá que los pronósticos para el año 2017, para 2017 China, según todos los pronósticos, habrá sustituido a Estados Unidos como la economía más grande del mundo, en términos de producto total, en términos per cápita no. En términos per cápita seguirá, ahorita representa China en per cápita, representa el 17% del ingreso de un estadounidense. Y en 2017 será cuando mucho, 40%, cuando mucho. Pero la política lo permitirá. Bueno, hay 12 hechos importantes ahora, porque en otoño, no podemos dar la fecha todavía cuándo, ya estamos en otoño. Bueno, en el hemisferio norte, por lo menos. Viene el 18º Congreso del Partido Comunista de China. Vean ustedes, un partido que se fundó en 21 lleva apenas 18 congresos nacionales. Los primeros 7 se hicieron cuando estaban en la oposición, y los primeros fueron muy seguidos. Uno incluso lo hicieron en la Unión Soviética porque no podían hacer de China. Entonces, ese es un evento importantísimo, y el otro es la primavera de 2013, cuando se reúne la Asamblea Popular Nacional y designe a un nuevo presidente de la República Popular. Bueno, según la Constitución china, la soberanía del pueblo reside en la Asamblea Popular Nacional, poder legislativo, cámara poder unicameral. La verdad es que el poder legislativo simplemente ratifica las decisiones que se toman meses antes. El 18 Congreso del Partido va a transferir el poder a la quinta generación de líderes. Y no las por votación, obviamente, es una decisión que se viene negociando desde hace años. Y se va a decidir ahí, y se va a decidir cuál es la cúspide real del poder de China. Bueno, la Constitución dice que es la Asamblea Popular Nacional, no. La realidad es el Comité Permanente del Buró Político, del Comité Central del Partido. La dupla que se va, la cuarta generación, Hu Jintao y Wen Jiabao, o sea, el secretario general del partido y presidente de la República, y el primer ministro o jefe de gobierno, le entregan a Xi Jinping y a Li Keqiang. Pero, ¿en qué condiciones va a ocurrir esto después del escándalo de un miembro del grupo político que es muy popular en China, que se llama Mo Xinai? Bueno, déjenme hacer un poco de especulación. Estos son los dos de entrega del poder. A los 70 años se va Hu Jintao, a los 71 años se va Wen Jiabao, y los que entran son de... Bueno, aquí puse la foto de Xi Jinping y su esposa, que es muy popular en China. Antes de que Xi Jinping apareciera como secretario del Partido Comunista en Shanghái en 2013, le preguntaba a ustedes a un chino, ni idea tenía quién era Xi Jinping, pero sí sabían muy bien quién es Peng Liyuan. Peng Liyuan es una cantante de música vernácula, de una voz espléndida, y es miembro del grupo artístico del Ejército Popular de Liberación de China, las Fuerzas Armadas. Tiene grado de coronel a la policía general. Pero esta es la dupla. Estos, ustedes piensan en lo que fue Deng Xiaoping, no digamos Mao Zedong, estamos hablando de otra generación muy distinta de China. Y luego viene este hombre, pero su carrera no dice mucho, un hombre que estudió primero Derecho y después Economía. Y aparentemente el hombre que prefería Hu Jintao, pero que quedará eventualmente como jefe de gobierno. Bueno, debo decirles que el escándalo no me gusta poner estos datos, los saqué de una serie de información que sacó el New York Times, pero lo importante de esto es que Mo Xinai, que era miembro del grupo político, el grupo político tiene en total 19 más 9, 26 miembros, ¿no? ¿Qué? 28 miembros. Y de ellos, los 16 que están como miembros regulares, se supone que de ahí son candidatos para subir a la cúspide del poder, que es el comité permanente, y uno de ellos era Mo Xinai. Mo Xinai es hijo de un personaje que manejó la economía china hasta que Mao lo defenestró, que se llamaba Bo Yinbo. Cuando muere Mao, hay un periodo de transición en donde los veteranos recuperan el poder y desplazan a la generación de los que habían subido con la revolución cultural y cambian el dictamen de la historia. Hay un documento del Partido Comunista del 81
que tiene un nombre muy curioso, algunos aspectos y consideraciones de la historia reciente de nuestro partido. Y ahí dice que la revolución cultural fue un error. Y termina diciendo, así, Mao Zedong estuvo bien 70% y mal 30%. Pero en lugar de hacer lo que hicieron los soviéticos de desfenestar a Mao, lo mantienen ahí, en su catafalco ahí guardado en la plaza de la Tiananmen, ¿no? Y hubo un periodo en que un grupo de 8 veteranos que unos no habían sido defenestrados, los menos nunca fueron defenestrados por los guardias rojos, pero la mayoría sí, entre ellos el padre de este hombre. A esos 8 hombres, Deng Xiaoping, etc., les llamaba el pueblo chino los 8 inmortales. 8 inmortales es de la leyenda taoísta, 8 deidades que tenían poderes especiales y que estaban ahí siempre salvando a los chinos de cualquier maleficio. Sí. Bueno, el problema no es de Bo Xilai, sino su mujer, que finalmente la acaban de condenar de que ordenó y estructuró el envenenamiento de un magnate británico. Y la condenaron de esta manera salomónica. El tribunal, y eso refleja lo que es el Poder Judicial en China, el tribunal se reunió en la ciudad de Hefei, en la provincia de Anhui, que está como a 800 kilómetros, no más, 1800 kilómetros de la ciudad municipal que tiene nivel de gobierno central de Chongqing. Allá fueron a hacer su juicio y el dictamen es precioso, ¿no? Condenada a muerte con suspensión. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, ella cooperó y que eventualmente en 4 o 5 años va a salir libre. Al abogado, al jefe de la policía, Wang Lichu, que está allá al lado, Wang Lichu, que fue el que destapó el problema porque se fue a refugiar a la ciudad de Chengdu, se fue a refugiar al consulado de Estados Unidos. Porque él sabía que la esposa de su jefe había organizado el envenenamiento financiero británico que posiblemente lo estaba chantajeando. Entonces, a este Wang Lichu, ayer, a él sí lo condenaron no en China, sino en la ciudad de Chengdu, que es una provincia que está ahí. Lo acaban de condenar a 15 años de cárcel. ¿Cuáles son los delitos de él? Refugiarse en una embajada extranjera o consulado es un delito mayor en China, equivalente a traición de la patria. El haber torcido la ley para proteger a la esposa de su jefe y de corrupción. Entonces, cada uno de esos delitos tenía años de prisión. Y si no supo los años que anunció la prensa china, el fallo se hizo sin presencia de prensa ni nacional ni extranjera, nada más que anunció después. Eran 20 años de cárcel, pero dice el juez que lo puso, pero nosotros creemos que con 15 años es suficiente para que se reivindique. Ahora, ¿por qué es importante este asunto? Porque, y aquí pruebo yo, el buró político, el buró político saliente, aquí está. Este es el buró político del 17 Comité Central del Partido Comunista. Los nombres en negrita. Miren, yo pongo los nombres de chino siempre porque hay muchas maneras de romanizar los nombres. Y a veces uno no sabe de qué Juan estamos hablando. Porque Juan es el que tiene 4 trazos. En el lenguaje chino escrito no hay alfabeto. Los nombres van por trazos de los apellidos. El primero, el cual es el apellido. El señor embajador de China en Venezuela se apellida Chao. Él tiene 7 trazos. Entonces, solamente acomodado por el número de trazos, los nombres de personas y lugares. Cuando los que hay en negrito son los que posiblemente salten a esa cúspide del poder, porque de los 9 actuales que están en la cúspide del poder, salen 7 y quedan 2. Entonces, esos son los nombres que yo creo que van a quedar. El que era muy fuerte era Bo Xilai, que estaba abajo, a la derecha de ustedes, hacia la derecha, que era secretario del Partido Comunista de Chongqing. Una nota de pie. La división geográfica política de China es así. Es un gobierno centralizado para un país de 9.6 millones de kilómetros cuadrados, que tiene 22 provincias con la idea de Hainan, 22 provincias. Tiene 4 municipalidades especiales a nivel de gobierno central, que son Beijing, la capital, Shanghai, Tianjin y Chongqing.
y tiene 5 regiones autónomas donde predominan las minorías nacionales, y estas son Mongolia Interior, yendo de, digamos, contra las sillas del reloj de norte a oeste, Mongolia Interior, luego Ningxia-Hui. Ningxia-Hui son chinos, pero son chinos musulmanes en su mayoría. Luego hacia la izquierda, la provincia de Xinjiang, donde viven los uigures, que son los ancestros de los turcos, y ahí la religión fundamental también es el Islam. Y luego baja hacia el Tíbet, donde es el budismo tibetano, vamos a llamarlo, mucho más sofisticado que así. Y por último, yendo hacia el sureste, está la provincia de Guangxi-Chang. Bueno, esas divisiones implican el primer nivel. Por eso es tan importante un hombre como Guo Xilai, o sea, secretario del partido de la ciudad de Chongqing, una de las 4 municipalidades especiales. Estos son nada para que vean las fotos de los personajes que creo que van a quedar. No todos son quinta generación. La quinta generación son los que nacieron, es la primera generación de los nacidos en China ya con la República Popular, o sea, en los años 50 en adelante. Pero estos hombres, mientras no pasen de 70 años, pueden ser elegidos. Este es uno de ellos. Este es un personaje muy importante. Este es un enlace que discute mucho con Estados Unidos problemas entre China y Estados Unidos. 64 años. Este también se sale de la generación de la quinta generación. La escuela central del partido, y ahora es jefe de propaganda, la escuela central del Partido Comunista Chino ha cambiado tanto de cuando yo la conocí todavía en la era de Mao, que es imposible describir. Nada más les doy un dato. La escuela central del partido tuvo esta semana, la semana que estaba a tener, en su área de administración de empresas, va a tener una reunión con los economistas notables para hablar del papel de la empresa en una economía que está en ascenso como la China. Es un cambio radical. Este hombre ya es quinta generación, y la oficina de organización del partido es el órgano posiblemente más importante, porque ahí están todos los dossiers de los son 70, como 84 millones de miembros del Partido Comunista China. Esa es la que conoce, teje y maneje de cómo se mueven los cuadros del partido. Este es el secretario del partido de la provincia de Guangdong. La provincia de Guangdong, que tiene la cuenca del río Perla, si le suman Hong Kong, que es nominalmente parte del territorio de China, aunque tiene un sistema especial, es un país, 2 sistemas. Hong Kong sigue siendo una economía absolutamente capitalista y muy próspera. Y Macao. Entonces, si suman eso, la cuenca del río Perla y Guangdong, la provincia se llama Guangdong, la ciudad se llama Cantón Guangxi, la capital, ya es la zona económica más importante de China, más importante que la de Shanghái hoy en día. Y este es el hombre que rivalizaba por edad y por muchos aspectos con Guo Xilai. Este va a ser un hombre muy importante en la próxima liderazgo, posiblemente. Yo estoy aquí y ahorita voy al problema. Finalmente, este hombre, que no es la quinta generación, que es muy curioso este hombre. Alguien ironizaba porque cuando sacaron a un dirigente, a un funcionario que manejaba, la Comisión Estatal de Planeación ya no existe. Volviendo al caso de la planeación, la quitaron en 2003 y le cambiaron, y pusieron en cambio la Comisión Estatal de Reforma Administrativa. Y un viceministro de esa se equivocó y lo sacaron. Entonces dijo el gobierno de China: vamos a poner como jefe de ellos a un economista. Sí, porque estudió en la Universidad de Kim Il-sung. Yo no sé si sepa cómo se estudia economía en la Universidad de Kim Il-sung, pero lo menos que puedo decir es que es una economía muy monotemática. Entonces, es un hombre muy importante. Ya bueno, faltaba este hombre, tampoco de la quinta generación. ¿Qué quiere decir? Que de los 9, si es que no cambian el número, de la cúspide del poder, posiblemente solo el jefe del partido y el que quede jefe de la asamblea y el jefe del gobierno, más otros 2 más, 5, son de la quinta generación. Los demás no, están de salida. Es decir, yo creo que el próximo liderazgo va a ser como el anterior, de transición para los primeros 5 años. Pero se va a hacer, bueno, primero antes de criticar,
lo copié un cuadro, es muy importante porque en el eje de las abscisas viene el crecimiento en miles de millones de renminbis corrientes, lamentablemente no es constante, y en el eje de los años, a 2004. Y lo que les decía, el Partido Comunista de China ha entregado resultados. En la época más difícil, la de Mao, de 52 hasta 1976, es casi una recta asíntota. Sin embargo, hubo crecimiento. Esa recta asíntota implica que el crecimiento de la economía china, lo calculamos mi esposa y yo, fue de 5.3%, 5.2% promedio anual, a pesar de los grandes desastres como fue el gran salto para adelante en los años 60, a pesar de la revolución cultural 61, 66, 66. Pero luego de muerto Mao, el 80, cuando empiezan las reformas y la apertura a China, el crecimiento se vuelve exponencial. Cualquier partido político que lleva 63 años en el poder, pues sus cartas de restauración. Bueno, oiga, que los derechos humanos sacamos a 5 millones de la pobreza extrema. Para que lo discutan. ¿Cómo concluyo yo esto que le estoy diciendo? Bueno, primero, China es un sistema, es una economía sistémica. Puede afectar al mundo y puede beneficiar. América Latina se ha beneficiado de los momentos en que China se caía de menos 7%, o subió un aterrizaje forzoso y desastroso, pues todas las economías del mundo latinoamericano entre ellas y del Caribe perderíamos. El futuro de China, bueno, luce muy promisorio, según todas las pronósticos, ¿no? A condición de que se lleven a cabo ciertas líneas, esos 6 líneas de cambio que están anunciadas. Y esas 6 líneas de cambio implican una de ellas, de plano, entrar a la economía de mercado. Claro, con un Estado muy poderoso. Lo va a hacer, ¿dará ese salto cualitativo el Partido Comunista? No sé. Ahí está el gran reto, ¿no? Y sobre todo, el partido ha demostrado mucha flexibilidad, mucho pragmatismo, pero ya llega un momento en el cual las contradicciones entre una economía cada vez más abierta al mundo, una economía donde prevalece, para decirlo de una manera simplista, la tecnocracia, está generando nuevos grupos de poder. ¿Qué es socialmente China? ¿Qué hay que hacer así? ¿Qué clase media en ascenso? Casi, depende de qué fuente, 150 o 100 millones de clase media. China tiene un grupo de ricos muy ricos. China, hasta el año antepasado, 2010, fue el país del mundo que más automóviles Ferrari y Rolls Royce compró. Más en el mundo. Entonces, ¿qué es esa sociedad? El campo, por ejemplo. China sigue siendo un país, por lo menos la mitad rural, por lo menos la mitad, si no es que más. Bueno, la propiedad privada del campo no existe. Es propiedad colectiva, es propiedad de las, no colectiva del gobierno central, de las aldeas, de las comunidades básicas. Entonces, los campesinos tienen contratos de 15 o 30 años, usan el usufructo. Si el jefe de familia son contratos familiares de alta comuna, los 84. Si se muere el padre family, hereda a los hijos el usufructo de la tierra. ¿Cuál es el problema entonces? El problema es que las autoridades de las aldeas y los pueblos, para beneficiar a ellos y su aldea, venden el uso de la tierra a las empresas, tanto estatales como mixtas, extranjeras mutuamente, pero estatales y mixtas sí. Entonces los conflictos que en China hay diariamente, ya no dan cifras. Hasta el 2008 el Ministerio del Interior daba una cifra cerrada. Este año hubo 84,000 conflictos en China, desde menores hasta mayores. Bueno, ¿cuántas cifras tenemos? 350,000 hoy en día. ¿Cómo puede ser? Pero conflictos algunos de ellos muy graves. Levantamientos prácticamente en Xinjiang con los budistas. Pero la mayor parte de esos conflictos son por el uso que se da a la tierra. Los campesinos ya no se dejan, están constantemente en choque con las autoridades regionales. Entonces, yo termino diciendo, América Latina y el Caribe tienen que fortalecer sus relaciones con China. Yo creo que un organismo como el SENA sería un organismo mundial para ir coordinando por estudios y coordinando ciertas directrices que le den los gobiernos, de los Estados miembros, no el SENA. Para poder ir armonizando elementos, ¿no?
Tercero, China sí es una potencia económica indudablemente, pero todavía es un país que tiene que cumplir tres grandes tareas que son muy difíciles. Pasar de una sociedad rural a una urbana. Eso implica ecológicamente un estrago inmenso para China y para el mundo. Pasar de una economía donde la fuerza de trabajo es básicamente del campo para llevarla a la industria y a los servicios. Y sobre todo, que ahí está la incógnita, pasar a una economía multipartidista. La Constitución no permite los multipartidos. El Partido Comunista de China ha sido muy enfático. Aquí no vamos a copiarles en ellos sistemas políticos de Occidente. Todos tenemos un socialismo con características chinas y nuestra democracia la vamos a hacer nosotros de abajo para arriba. Como está ahorita, la eficacia operativa de China es el resultado de un mando y una directiva que viene de arriba hacia abajo, no de abajo hacia arriba. Si logrará China hacer eso, bueno, la historia del futuro se reescribirá, porque de las etapas que teóricamente había del socialismo, se pasará a otro desarrollo. La razón por la cual China se metió a desarrollar, a cruzar el mercado, la puso Jiang Zemin, el líder que estaba antes de Hu Jintao. Y Jiang Zemin, en la boca teoría que algunos les daba, dice que se llaman los tres representantes. Y una de ellas dice que el partido representa las fuerzas avanzadas de producción. Claro, los chinos dicen, en un país atrasado como China, los factores de la producción están atrasados. Ahí no puede pegar el socialismo. Tengo que tener una etapa larga de transición para desarrollar a los factores de la producción y hacer una economía estructuralmente avanzada en la cual podamos montar el socialismo. ¿Será? Pues me gustaría vivir para verlo, porque tengo que no voy a llegar. Muchas gracias.